Hola, bienvenidas, bienvenidos, sea la hora que sean. Aquí las 3 de la tarde, en España las 9 ya es la caída del sol, aunque todavía veo que hay luz, no ha caído todavía el final del día. Y aquellos que lo escuchan en la mañana, vamos a tomarnos un momento para aquietarnos, no quitar meramente el cuerpo, aquietar la mente, ir al silencio, a ese silencio del corazón, a ese lugar al que puedes ir de descanso y en el que puedes confiar cuando entras a ese lugar, a tu corazón y sientes que algo duele, que algo anda mal. Sí, es porque hay algo que está desbalanceado y no hay que salir corriendo y no hay que enjuiciarlo, solamente estar ahí, en ese silencio, respirando, inhalando y exhalando, inhalando, exhalando, la paz que sientas o el torbellino que sientas. Sigues inhalando y exhalando. Sigues estando dispuesta a abrir el espacio del puntito en el que te encuentras, de la situación que sientes, ampliarlo, ampliarlo, ampliarlo. En ese espacio que te ofrece entonces consuelo, tranquilidad, certeza, ánimo, mansedumbre. Entonces nuevamente regresas a lo que estás sintiendo, a ese lugar, en esa mansedumbre, o en esa tormenta, no importa, pero tú sabes que también pasará, alineado con la verdad, en esa certeza, esto también pasará. ¿De qué manera se va a ver? No importa. En este momento no importa. ¿Qué forma va a tomar? No importa. No importa. Sencillamente es esa disposición. Voy. Acepto que es así en este momento y sé que cambia porque tengo todo el apoyo, tengo todo el amor, tengo todos los seres que me acompañan, tengo la divinidad que me acompaña y eso es lo que soy. Me acompaña porque eso es lo que soy. Porque eso es lo que eres. Y lo eres y tienes toda la herencia
total y completa. Por eso vas. Por eso cuando viene la duda, la ves pasar y vas. Y respiras. Inhalas, exhalas. Y en un momento puedes decir algo como, quiero que cambie. No tengo que preocuparme, te lo entrego, quiero que cambie. Y en otro momento puedes estar en un lugar en el que dice gracias. Gracias sin tener la lista de las razones, porque esas son irrelevantes. Gracias porque ser un agradecimiento del corazón. Ambos están bien. En otro momento puedes decir, quiero ayuda, necesito ayuda, ayúdenme. En abstracto, sin poner la lista de las cosas que quieres, porque me quiero sentir en paz. A eso te está moviendo. Esa es la invitación a tomar conciencia de tu propia conciencia, sin estar subyugada por el pensamiento, sin estar con límites de, pero tiene que ser de esta manera, tiene que venir de esta manera. No, permite que sea como sea. Y como sea, está bien. Tienes la fortaleza, tienes la fuerza, tienes la ayuda, tienes la disposición. Como sea, está bien. En momentos pido ayudas, en momentos digo quiero que cambie y en momentos doy gracias. Todas están bien. Siéntelo, permítelo, expándete. En eso todo está bien. Poco a poco regresamos entonces a repasar lo que vimos la semana pasada, que nos sigue hablando de esa conciencia del pensar y del pensamiento. Y nos ofrece una nueva perspectiva de liberación. Y cuando estés lista, aquí estamos. Creo que les comenté, aquí estamos. Creo que que les he comentado varias veces que el tercer libro de Un curso de amor es mi favorito. Es mi favorito porque es como aquella parte que toca aquellas preguntas que yo ni tan siquiera podía haber formulado, pero que existían en mí. Entonces me va dando respuesta, me va abriendo caminos.
Y eso es lo que habíamos visto la semana pasada, con ese capítulo 9 que empezaba la conciencia que no proviene del pensamiento. Y los dos primeros párrafos nos va aclarando de qué se trata eso. Y te dice, es que la puerta que se te está abriendo aquí es la puerta de la conciencia de aquello que es. Una puerta que se abre y se cierra sobre las bisagras de tus pensamientos. Entonces, cada día estamos siendo llevados a estar observando la calidad de nuestros pensamientos, la cualidad de nuestros pensamientos, y a reconocer el poder de nuestros pensamientos y decidir qué es lo que queremos. Dice aquí, los pensamientos constituyen un límite más grande que el punto de tu cuerpo y una forma de encarcelación mayor que las rejas y los muros. Son el motivo por el que no ves aquello que es y son la razón por la que sigues deseando que se te den respuestas establecidas. Entonces es la mente en el pensamiento que sigue buscando respuestas, que sigue haciendo preguntas, que sigue diciendo y por qué, que sigue analizando, pero tú me estás diciendo esto, pero ¿y qué hago entonces con otro? Pero eso no cuadra con esto. De eso es que está hablando. La inversión final del pensamiento de la que se habló en el apartado sobre la aceptación es lo que se aborda aquí. En aquel apartado se te pedía que tomaras conciencia de aquello que te mantiene preso, para sugerir a continuación que aquello que piensas que te mantiene preso puede no estar haciéndolo en absoluto, porque es precisamente aquello que piensas lo que te mantiene preso. Entonces se abre una puerta en que tú dices, son mis pensamientos. Y cuando tú empiezas a estar en esos momentos en que te das cuenta que estás como en un torbellino, como un mar de contradicciones, que automáticamente se une a una cantidad impresionante de emociones, y tú de momento dices, espérate, es un pensamiento y podría haber otra manera de pensar acerca de esto. Dice entonces que es que has estado a lo largo de tu vida preguntándote quién eres. A lo mejor esa pregunta la tapas, la escondes y no la quieres ver, pero vuelve y sale a flote. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y cuál es el propósito? Dice, ese deseo de saber quién eres sin haber llegado al lugar de satisfacción que has buscado. Incluso ahora, cuando has aprendido todo lo que necesitas aprender, el patrón, incluso de tu plenitud de corazón, sigue siendo un patrón de pensamiento. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es el pensamiento. Es una cosa impresionante, porque nos va a ir haciendo la distinción continuamente entre el pensar, eso que llaman libre pensador, y el pensamiento, que es, perdón, el pensar que no es el libro pensador, el pensar que es aquel que viene de la acción de analizar, de hacer conjeturas, de ver cuáles son las consecuencias y por dónde es que viene y para dónde que va, a dónde vas. Y el pensamiento, que ahí es que ocurre lo que viene muchas veces se habla del libre pensador, que sencillamente la idea viene, la idea viene o la idea se siente. Y dice, por eso es que entonces habla de que es un patrón de pensamiento. Y ese patrón de pensamiento es lo que será reemplazado por unos nuevos patrones de aceptación y descubrimiento que estamos empezando a exponer aquí. Dice, el pensamiento es una práctica y un patrón del ser separado y del ser que aprende.
Esto, cuando se dijo en este curso que tú eras una idea de Dios, y cuando se habló de las ideas como si fueran sinónimo de pensamiento, se trataba de una forma exacta y veraz de expresar lo que era verdad para ti, como ser dedicado al aprendizaje. Pero tu realidad ha cambiado y ahora hay nuevos patrones vigentes. Esto no significa que la verdad haya cambiado, sino que tú has cambiado. Y con tu cambio, la verdad, aunque sigue siendo verdad, ahora se te puede presentar de una manera que habla a aquel que ahora eres y no al que eras antes, cuando empezaste el curso de amor. Entonces te empieza a decir, empieza a hablar entonces, esta parte que dice aquí, empieza a hablar de las diferentes cosas que hemos ido mirando, las diferentes ideas que hemos estado mirando. Empieza a hablar el arte del pensamiento, que te llevó a capacidades que trascendían el pensamiento de la mente egoica. ¿Se acuerdan que el arte de pensamiento era estar ante una situación, observando la situación y en vez de automáticamente reaccionar, ir un momento en que como que te echas hacia atrás y dejas que todos los pensamientos que pasen por tu mente sobre lo que estás viendo pasen como una procesión? Tú te quedas de todos modos ahí. Y de momento va a llegar entonces, se produce, se genera un pensamiento y te das cuenta que sí, ese es el que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Sí, eso es. Entonces, eso te empezó, como dice ahí, a desconectarte de el pensamiento, de la acción de pensar. Fíjate que ahí no estás haciendo la acción de pensar, sino que estás permitiendo que el pensamiento llegue. Que cuando tú estás teniendo una reacción, estás llevando a cabo, estás como quien dice, buscando el catálogo de todas las ideas relacionadas con lo que estás observando. Ese es el acto de pensar. Dice luego, en las ideas de un tratado sobre la unidad se pretendía que trascendieran la necesidad de las creencias. Y en el tratado sobre el personal, del ser personal, tenía el propósito de trascender el ser personal. O sea, nos llevaba entonces el arte del pensamiento, a mirar, a pensar de otra manera, el arte de el tratado sobre la unidad, en el que empiezas a darte cuenta que todo viene de la unidad, el tratado sobre el personal, sobre el ser personal, en el que empieza a darte entonces hacer una distinción entre el yo separado, ser personal, que es el que quiere estar presentándose aquí y el que quiere estar haciendo movidas para ser reconocido y aceptado y ser elevado de la forma. Hola, Sandri. Y entonces dice también, los tratados no eran incompatibles con los objetivos que nos marcamos aquí, porque el aprendizaje siempre tiene como meta llevar al aprendiz más allá del aprendizaje. Acuérdense que nos había dicho que el aprendizaje era un diseño divino en el que nosotros vinimos de lo que somos, vinimos de lo abstracto, desde el espíritu, a pasar por este proceso de densidad, a estar o de condensación, a llegar al plano de la forma. Y teníamos como que aprender cómo se expresa lo que somos en la forma. Porque en ese proceso de condensación y llegar a lo denso nos olvidamos. Entonces había un diseño divino para aprender. Lo que pasó fue que en ese diseño divino fue tergiversado. Tergiversado con entonces unos métodos, unas maneras, unos temas, unos tópicos. Entonces dicen, el aprendizaje tiene como meta llevar al aprendiz más allá del aprendizaje y con un tratado sobre lo nuevo comprobamos qué es lo que hay más allá del aprendizaje. Ahora, al abrazar lo nuevo, juntos es necesario tomar conciencia una y otra vez de que lo nuevo no se puede aprender. En otras palabras, tienes que darte cuenta de que no puedes llegar a conocer lo nuevo ni crear lo nuevo utilizando los medios del pasado, incluido el del pensamiento.
Entonces es como que nos está desmontando para todo lo que hemos creído que se utilizaba la mente, que creíamos que utilizábamos la mente. Para todas las, no solamente desmontando todas las creencias de lo que creíamos que éramos, de lo que creíamos que estábamos haciendo aquí, de lo que creíamos que era el propósito, sino inclusive todos los esquemas de cómo se piensa y qué es lo que se piensa. Entonces es como que, porque vas a llegar a una experiencia completamente nueva. Y dice, por eso volveremos al descubrimiento y continuaremos expandiendo el territorio de tu conciencia consciente. Y pasemos hablando ahora de la naturaleza de las ideas, en vez de hablar de la naturaleza de los pensamientos. Por eso es que desde siempre nos empiezan a hablar de esto es una idea. Y es una idea y tú puedes entonces de momento ver esa idea de diferentes maneras y tú puedes permitir inclusive que esa idea se deshaga, porque te das cuenta que todo lo que está pasando es que son ideas que muchas veces pasan por un proceso de transformación en su expresión, pasando de lo abstracto, la idea, a lo concreto, la forma. Entonces dice, hay veces, al igual que las aptitudes naturales, según has descubierto, existían en ti con anterioridad al tiempo del aprendizaje, hay ideas que te vienen, que son dadas, que son recibidas, que son de carácter sorprendente, ingrato, y todos estamos conscientes de esos. Ahí es que tú empiezas a ver la diferencia entre ese ese acto de pensar, de analizar, de establecer relaciones y concordar y decir, va a pasar esto entonces, porque si pasó A y B, entonces C. Sencillamente mantener esa mente abierta y mirar las ideas y de momento observar cómo se te presentan nuevas relaciones. Así es que se van descubriendo las cosas. Se presentan nuevas relaciones, nuevas formas de ver las ideas. Así que las ideas te vienen, son dadas y recibidas, son de carácter sorprendente y grato. Y tal vez pienses que son el resultado del aprendizaje, de pensamientos que has considerado y con los que has lidiado. Pero una idea ya existe en tu interior, pero está esperando a ser dada a luz a través de ti. Entonces, ahí es que, por eso es que les estaba comentando que a mí me encanta esta sección del libro, de los diálogos, porque y cada vez vas a tener más esa experiencia, son como unas sensaciones, como unas preguntas que eh, no se han generado como preguntas como tal, pero que están ahí como que, y por aquí, y tú lo tienes meramente como abierto en tu mente. Y de momento aquí se te va como que fortaleciendo y no solamente, sino que fortaleciendo, sino aclarando. Dice, así es como ahora debes llegar a ver tu forma. Es aquello a través de lo cual lo que ya existe, lo que ya está consumado, viene o pasa a través de la expresión de tu forma y de la interacción de tu forma con todo aquello con lo que estás en relación. Así que las ideas entonces pasan, es como que nacen a través de la expresión, se transforman y en esa expresión como que escogen vida en esa relación, en tu intercambio con aquellos que estás, que esta es la forma, que pueden ser personas, que pueden ser objetos. Dice, si retomamos la imagen del cuerpo como un punto dentro del círculo más amplio y aceptamos que tu descubrimiento de tu talento, actitud natural, así como tu descubrimiento de nuevas ideas, son descubrimientos de algo que ya existía más allá del punto del cuerpo,
Y si aceptas que estas ideas que ya existen han podido pasar a través de ti para llegar a expresarse en la forma, entonces estás empezando a ver a pequeña escala la acción que en una gran escala llegará a ser el nuevo modo de actuar. Entonces, por eso es que te dice que es un descubrimiento, que es una revelación. Y por eso es que entonces es un ejercicio de identificar, pero mira lo que estoy pensando, pero mira cómo estoy atando, cómo estoy atando aquí esto con esto y estando segura y diciendo, y esto va a pasar. No, se te está pidiendo que, no, se te está pidiendo que sea nuevo, que sea diferente. Eso nos llevó al capítulo 10, la meta y la consumación del ser elevado de la forma. Y entonces empieza a hablar con un párrafo que tú dices, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Aquello que se encuentra fuera del límite del ser personal, en el círculo más amplio de la unidad, es intemporal. ¿Se acuerda que estábamos aquí en un punto y expandimos y expandimos y expandimos desde lo más cercano? Y empezamos a decir, esto es parte de mi conciencia y de mi yo, de lo que estoy haciendo, y sigo expandiendo hasta que llega a algo que es intemporal, que no puedes describir, pero que te das cuenta que te ayuda a expandir. Dice, pero aquello que te viene en formas de actitudes o talentos naturales, ideas, imaginación, inspiración, instinto, intuición, visión o vocación, son vías de conocimiento que te vienen y que pasan por ti, ajenas al patrón de aprendizaje. Así que empiezas a darle valor a aquellas intuiciones, aquellas ideas que vienen como instinto, como intuición, como me parece que debe ser por aquí. Yo lo veo así, yo lo siento así. Y muchas veces a través del entrenamiento como ser humano empezamos a desconfiar de esa intuición. Empezamos a desconfiar de esas ideas que venían así como de la nada. Y solamente en aquellos momentos y que nos damos permiso a permitir que esas ideas de alguna manera florecieran, descubríamos algo nuevo y era como que, ah, mira lo que está ahí. Entonces eso es lo que le llamamos eh, un artista está creando. Eso es creación. Dice, porque el aprendizaje consiste en la transmisión de conocimientos que se adquirieron en el tiempo del aprendizaje por medio del proceso de aprendizaje. Y observa cómo la enseñanza o el aprendizaje son incapaces de hacer aflorar talentos, ideas, imaginación, inspiración, instinto, intuición, visión o vocación. ¿Por qué? Porque el aprendizaje y ese pensar dentro de esa estructura de aprendizaje es como te digo, es como crear un archivo, un catálogo en la mente de lo que es válido y de lo que no es válido, de las relaciones que son significativas y las que vamos a rechazar, de lo que nos parece atractivo y de lo que decimos, uy, ahí no entro. Entonces, eso es lo que está diciendo, ahí no se da la oportunidad de que venga un pensamiento que viene de la nada, una intuición. Muchas veces, ¿qué hacemos? Lo descartamos. Lo descartamos porque no entra dentro de ese patrón de pensamiento. Y dice, posiblemente creas que la enseñanza y el aprendizaje funcionan apropiadamente en conjunción con las actitudes de esta clase y que facilitan su aprovechamiento. Sin embargo, también sabes que esos medios tienen limitaciones en cuanto a lo que pueden hacer. Pueden favorecer la expresión creativa de estas cualidades con que pero y pueden favorecer o no favorecer la expresión creativa de estas cualidades por las que ha sido dotado.
pero también pueden obstaculizarlas. O sea, de eso es que nos está hablando, de que empecemos a estar conscientes de el arte del pensamiento en nuestra mente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es el pensar? Y dice aquí más adelante, por ello debes empezar a tomar conciencia de que manifestar la consumación que ya existe en la unidad es tu nueva labor, la labor del ser de la unión, la labor que te puede colmar con la verdadera alegría del verdadero logro, porque se trata de tu verdadera labor, la de trabajar con aquello que es. Entonces, se te abre una puerta a la imaginación, a la intuición, a lo abstracto, a lo nuevo. Y se te abre una puerta y observa la manera como la que has utilizado el pensamiento hasta ahora. Y no permitas que ese sea todavía el que prevalece, porque hay algo nuevo que se puede ofrecer a través de esa apertura a la intuición, a la imaginación, al pensamiento que viene de no sé dónde, porque lo que te ofrece es aquello que es. Y por eso te decía, vas a darte cuenta que cuando aquello que es viene, tú dices, sí, cuando ya estás abierto, sí. No sabes cómo vino, no sabes de dónde viene, pero es como que sí, no lo puedes rechazar. Y si aún lo rechazas temporalmente, regresa, regresa, porque hay dentro de ti, aún a un nivel muy, muy profundo, un sí, por ahí es. Trabajar con aquello que es en la unidad no es trabajo, sino relación. Eres llamado a realizar tu relación con aquello que se da desde la unidad. Es en esa relación, la relación entre aquello que es y la expresión de aquello que es por parte del ser elevado de la forma donde se crea lo nuevo. Repito, es en la relación entre aquello que es y la expresión de aquello que es por parte del ser elevado de la forma donde se crea lo nuevo. O sea, es el pensamiento, es la idea, es aquello que viene y luego la expresión. Ahí donde se va creando lo nuevo. Aquello que es se convierte en nuevo al volverse algo compartible en la forma, cuando se puede compartir. En otras palabras, aquello que es continúa llegando a ser por medio de la continuación de las relaciones y de la creación de nuevas relaciones. Porque si te das cuenta, la forma vieja de pensar, la lógica que habíamos aprendido, ya tiene todo prescrito y es de esta manera y así es que funciona y no se puede cambiar, porque si se cambia, estás en lo incorrecto. Permitir entonces y abrirlo y dejar que fluya y ver cómo va, te ayuda a encontrar y a descubrir nuevas relaciones. De este modo, compartir en relación es la meta y la consumación del ser elevado de la forma, el medio por el cual el ser de la unión es conocido, incluso en el ámbito de la separación. Y por ello es lo que impulsa a los demás a ir de la separación a la unión. Y luego te decía aquí, de este modo, la meta y la relación del ser elevado de la forma es intemporal, pues se nutre del dominio de la unidad y restituye a los demás al dominio de la unidad. Así que no lo analizas, es dentro de lo que está fuera del tiempo. Eso es lo que estamos descubriendo. Por eso es que es un descubrimiento. Por eso es que es una revelación. Por eso es que puede ser y es completamente nuevo. Y cuando lo reconoces te das cuenta de que ya lo conocía. Sí, se trata de una expresión del mandamiento bíblico: sed fecundos y multiplicados. Conformarse con la comprensión o experiencia personal o individual de aquello que es dado es dejar sin cerrar el ciclo de dar y recibir como un mismo acto, porque lo que es dado tiene que ser
recibido. Así que tú recibes eso y lo vas a dar. Lo que se te ha dado tiene que ser recibido y después tú lo vas a seguir dando. Lo que es recibido tiene que ser dado. En esto consiste el incremento y la multiplicación. Y en esto consiste la creación. Y en este tiempo de Cristo, el descubrimiento consiste en aceptar tu verdadero modo de conocer. Ese es el verdadero modo de conocer, no el del aprendizaje anterior que nos habían dado. No es el de aprender un montón de data, un montón de relaciones, un montón de temas, un montón de tópicos, una estructura mental. Es completamente abstracto, completamente abierto, completamente creativo, completamente nuevo. En este tiempo de Cristo, el descubrimiento consiste en aceptar tu verdadero modo de conocer, un modo que existía con anterioridad al tiempo del aprendizaje y que siempre ha existido. Y al aplicarse este modo, permitiendo que sustituya el patrón del aprendizaje, el descubrimiento será una constante llegar a conocer aquello que es, además de la expansión consciente de aquello que es, o la expansión constante de la creación de lo nuevo. Y ya entonces lo último que vimos nos hablaba de el retorno a la unidad y el fin del pensamiento tal como lo conoces. Entonces es como te decía, estás como descifrando qué estás haciendo en tu mente. Si en un momento cuando hacías el entrenamiento mental del curso de milagros, empezabas a darte cuenta de todos los pensamientos, todas las cosas a las que tú le dabas significado sin saber realmente lo que eras, de todos los resentimientos que sostenías y lo sostenías por esa forma de pensamiento que luego llamábamos ego, pero es una forma de pensamiento. Empiezas a descubrir que se te está ofreciendo una manera completamente nueva, completamente inestructurada, sin estructura, abierta, fluida, de vibración. Y entonces aquí no estamos hablando del arte del pensamiento, sino de cómo se utiliza el pensamiento. Utilizas el pensamiento para resolver problemas. Aplicas el pensamiento a rompecabezas intelectuales. Centras tus pensamientos para tomar una decisión. Haces listas de tus pensamientos para que no se te olvide aquello que te recuerdan qué debes hacer. Ordenas tus pensamientos para comunicarte de forma eficaz. Tomas notas de tus pensamientos y tomas notas de los pensamientos de los demás. Dice, pero pensar no describe con exactitud lo que yo hago, dice él, ni lo que ocurre en la unidad. Yo soy y extiendo lo que soy, y este diálogo es una extensión. Así que no estamos haciendo listas, no estamos yendo al catálogo de ideas que tenemos, al catálogo que nos prescribe cómo van las cosas. Estamos yendo entonces a un espacio que es como una tabula rasa y completamente nueva. Dice, la idea que tuvo Dios de ti se extendió y se convirtió en ti y en mí y en todos los hijos y las hijas de la creación. Tus pensamientos son el último bastión de tu ser separado, el suelo fértil todavía de tu individualidad, tu testimonio de que crees que sigues estando solo y de que esto sigue siendo lo que deseas, porque solo aquí, en este ámbito de tu individualidad, es donde crees que realizas tus aportaciones al mundo. Esa es una aseveración muy, muy fuerte y te das cuenta que es verdad, es verdad. Estoy todo el tiempo viendo a ver cómo lo expreso. Estoy viendo todo el tiempo ver a quién se lo digo. Estoy todo el tiempo viendo cómo caigo. Estoy todo el tiempo viendo ver qué es lo que va después.
porque creo que esa es la mejor manera en que puedo hacer una aportación. Y si hago una aportación, soy aprobada y soy querida y soy parte de. Te está diciendo, no, así no es. Dice, deja que te haga una pregunta. ¿Crees que seguirás sintiendo deseo cuando hayas alcanzado aquello que has deseado? ¿Acaso no es posible conseguir un tiempo en el que el deseo ya no te sirve, del mismo modo en que el aprendizaje ya no te sirve? Si alcanzas un estado de aceptación plena de quién eres y en este estado aceptas plenamente que se está realizando tu aportación, ¿seguirás sintiendo deseo? La manera de alcanzar dicho estado es a través de la aceptación de que ya estás consumado. Entonces es como identificar y reconocer cuando estás pensando algo, cuando estás analizando algo, cuando estás sintiendo algo y poniéndolo en contexto. Empezar a identificar, viene de mi forma vieja de pensamiento, por ahí no debe ser, por ahí no debe ser. Cuando estás sintiendo entonces, pero ¿qué es? ¿Para dónde va? ¿Por dónde va? Entonces es permitir que la idea virgen vaya a expresarse en la forma, desde la aceptación de está todo el apoyo, está todo consumado. Dice, porque estas respuestas se dan en tu interior, en el corazón o centro de tu ser, como todas las preguntas. Tu deseo de hacer de mí un maestro es igual que tu deseo de hacer de tus pensamientos respuestas que te orienten. Tal como se dijo antes, no te atreves todavía a buscar respuestas en tu propio corazón. Sin embargo, tu corazón es el manantial del espíritu, de donde se recogen las verdaderas respuestas. Tu corazón es un pozo lleno, un manantial del que puedes extraer continuamente sin ningún riesgo de sacar jamás un cubo vacío. No tendrás por qué volver a tener sed cuando hayas aceptado esto. No tendrás por qué volver a buscar respuestas cuando hayas aceptado esto, porque sabrás y aceptarás plenamente que las respuestas se hallan dentro. Entonces, ahí no vuelve a hablar de que estás realizado. Es a través de tu corazón y estás ya realizado. Todo lo demás que hice y todo lo demás que aprendí está bien. Y muchas veces lo tengo que utilizar para interaccionar en la forma. Pero es como yo en mi trabajo. Yo trabajo en lo que se llama contabilidad. Entonces, lo que he aprendido de cómo los números funcionan y cómo se hace, ok, eso yo lo hago. Pero lo que tiene que ver con mi interacción, inclusive con el trabajo que tengo que hacer y con mis compañeros y de qué manera se hace eso, es de otra manera. Ya no estoy utilizando todas las estructuras de forma de pensamiento de antes, porque esas sencillamente lo que hacen es que automáticamente me doy cuenta, me aprisionan. Creer que ya está realizado y no vivir de acuerdo con esta creencia es una locura, por las razones ya enumeradas de una otra vez, lo que te impide que esta creencia se convierta en una capacidad y pase de ser una capacidad a ser simplemente quien eres, son tus pensamientos. Pensamientos que necesitan una explicación para todo, una explicación que tenga sentido en los términos del mundo que has conocido siempre. Eso es todo lo que nos están enseñando, a que te puedas, empieces a identificar, espérate un momentito, que estoy tratando de mirarlo desde esta perspectiva. Esa es la cárcel. Espera un momentito, que estoy empezando a exigir que sea de esta manera. Esa es la forma de pensamiento vieja. Así no quiero. Esa es la cárcel. El dar y recibir estas palabras nunca tendrá sentido según los términos del mundo. Nunca habrá una explicación satisfactoria para aquellos que ponen límites a la verdad.
Pero aquellos que estén dispuestos a abrir su mente y su corazón a una nueva forma de ver, para aquellos que estén dispuestos a suspender la incredulidad. La respuesta al dar y recibir estas palabras responderá a la pregunta que sus pensamientos no llegan a comprender lo suficiente, ni siquiera para formularla y aún menos para responderla. Por eso es que les decía que te das cuenta de que hay como una sensación, hay como una intuición que no la puedes poner en palabras, que no puedes tener las preguntas, que no puedes, no importa, continúa, sigue. Dice, tal como se dijo al iniciar este diálogo, nosotros juntos somos el manantial del Espíritu. Nosotros juntos somos la conciencia compartida de la unidad. En nuestra unión llevamos la igualdad al Hijo de Dios. Al seguir adelante con la visión de la unidad, llegas a ser como yo fui durante mi vida. No te desenvuelves en la vida en base a pensar, sino que extraes de tu saber del manantial del Espíritu. Eso es lo que estamos aprendiendo. Una expresión que viene del manantial del Espíritu. Eso que sale, que llamamos intuición, que ya llamamos inspiración, que llamamos, no sé, me sale así. Extraes tu saber del manantial del Espíritu, de la conciencia compartida, desde la que estas palabras son dadas y recibidas. Dicho de otra manera, el ser elevado de la forma no permanece contenido dentro del punto del cuerpo, sino que se nutre del círculo más amplio, del círculo de la unidad. Entonces esto en términos prácticos, ¿cómo lo usas? Tal y como te estaba diciendo. Empezar a tomar conciencia. Es una conciencia en la que empiezas a descubrir que puedes operar, funcionar, relacionarte, desmantelando toda esa gama de formas de pensamientos que que aprendiste y que recibiste a través del aprendizaje. Entonces te dice aquí, la unidad es donde el corazón y la mente están unidos. La unidad es el lugar donde surge la acción de la mente recta de ser elevado de la forma. La unidad es la fuente de estas palabras. Así se ha dicho, así es la verdad. Entonces eso nos lleva a mirar en el libro del día de hoy el cuerpo y tus pensamientos. Todo lo que estamos mirando es, ok, estamos mirando tu conciencia. ¿Qué se da en tu conciencia? Se dan pensamientos. ¿Qué ocurre entonces ahí? ¿Cómo, qué es el pensar? ¿Qué es el pensamiento? ¿Y qué es lo nuevo que se nos está ofreciendo? Vamos a empezar a leer. Aquí hay un comentario. ¿Se oye entrecortado? ¿Todavía, Maider? ¿No? ¿Ya no? Ok. Vamos a empezar a compartir. Capítulo 12. El cuerpo y tus pensamientos. En los términos en los que estás acostumbrado a pensar, términos que han situado al cuerpo en el centro de tu universo y en el centro de ti mismo, no existe un mecanismo por el cual el pensamiento pueda entrar en tu mente. Crees que los pensamientos existen en tu mente y que son el producto de tu cerebro, el cual forma parte de tu cuerpo. Dado que existe la creencia de que el cese de la actividad cerebral equivale al fin del pensamiento, aceptas esa premisa, o sea, el fin de la actividad cerebral equivale al fin del pensamiento. Aceptas esa premisa como prueba de que tus pensamientos tienen su origen en el cerebro. Puedes haber imaginado que la persona que recibió estas palabras por primera vez las recibía o bien a través de sus pensamientos
o bien a través de sus oídos, en el sentido de escuchar palabras. En realidad, la receptora de estas palabras las escucha en forma de pensamientos. No son sus pensamientos, pero tampoco están separados de ella. ¿Y cómo puede ser esto? Simplemente no son los pensamientos separados, provenientes del sistema de pensamiento separado. A la presente obra se le ha denominado diálogo. Un diálogo se concibe generalmente como una conversación entre dos personas o más, y como tal se lo asocia con la palabra hablada. Cuando entras en diálogo con otra persona, escuchas, oyes y respondes. Esto es exactamente lo que ocurre aquí. Has entrado en este diálogo. Aunque crees que estas palabras te llegan en la forma escrita de este libro, a través de tus ojos y el mecanismo decodificador de tu cerebro, no es así. Y tampoco es así como llegaron las palabras de este curso. Se te ha dicho en este curso y ahora se te recuerda que estas palabras entran a través de tu corazón. Cuando tu mente y tu corazón se fundieron en unidad y pasaron a ser capaces de escuchar el mismo lenguaje, fue en ese momento cuando realmente empezaste a entrar en el lugar de la unidad, a dar un paso fuera del punto del cuerpo. Gracias. Ahora bien, aunque quizás no pienses que esto es lo que has estado haciendo, pocos de vosotros sostendríais que simplemente habéis estado leyendo estas palabras de la misma manera en la que habéis leído las palabras de otros libros. Aunque quizás te des cuenta de que algo distinto está pasando aquí, podrías también afirmar que tu cuerpo no ha sentido que haya dado ningún paso al dominio de la unidad. Y si te ha sido posible darlo sin que hayas sido consciente de ello, entonces podrías preguntarte ahora, con razón, cuál es el valor de dicho paso para ti. Esta es la razón por la que nuestro trabajo se centra ahora en que tomes conciencia de tu estado cambiado y en que lo aceptes, porque sin conciencia el valor de lo que hacemos aquí es efectivamente mínimo y esto es algo que no puedo permitir. Se ha mencionado antes la urgente necesidad de tu retorno a la unidad y ahora te la vuelvo a recordar. Deja que tu percepción de estas palabras, que constituye una recepción distinta de la que has tenido de las palabras que encontraste en la mayoría de los libros que has leído, y tal vez en todos ellos, te sirva como una señal. Mantén esto presente mientras consideras cómo la primera receptora de estas palabras puede oírlas en forma de pensamientos. Mantén presente que de este modo ella tiene pensamientos que no está pensando. Hemos hablado ya de entrar en diálogo. Cuando entras en diálogo con otra persona, escuchas aquello que quiere decir. Escuchas sus pensamientos a través de la forma de la palabra hablada. No se convierten en tus pensamientos, aunque sí entran en ti. Sus palabras tienen que entrar en ti para servir de fuente a tu respuesta, para convertirse en un medio de comunicación e intercambio. Ocurre lo mismo con los pensamientos que estas palabras simbolizan. Así continuamos expandiendo el territorio de lo que eres consciente al comprender que ya es habitual la capacidad de que entren en ti pensamientos que no son tuyos. Gracias. Hemos comprobado, ya que los pensamientos que surgen de la unidad no son iguales a los pensamientos que surgen del sistema de pensamiento del yo separado.
Quizás ayude a simplificar la discusión de este tema el hacer una distinción entre lo que es pensar y lo que es el pensamiento. Aunque esa distinción no concuerde con la definición que de estas palabras te da tu diccionario, aún así nos es fácil, nos es útil, perdona, ya que se considera que pensar es algo que haces. Incluso en la definición que da el diccionario, la condición de estar pensativo se considera una cualidad de atención consciente, y la atención consciente está mucho más cerca de la idea de plenitud de corazón o del compartir en unidad, es decir, del estado del que hablamos. Date cuenta también de que no consideras que el pensar del otro sea lo que se comparte contigo en diálogo, sino los pensamientos. Por tanto, esa distinción nos bastará para seguir desarrollando el tema en este capítulo. Consideremos ahora el pensar como esa voz activa y a menudo inoportuna que hay en tu cabeza, la voz de la cháchara de fondo. Y consideremos tus pensamientos como la versión más meditativa de tu pensar, que incluso a menudo te llevan a una conclusión, a un resumen de los puntos esenciales, como aquello que se te puede ocurrir en un momento de reflexión al final del día. De nuevo, vemos la idea de que hay pensamientos que vienen a ti en esos momentos. No se trata del pensar de una mente en conflicto que está en lucha, sino de los pensamientos de una mente en reposo. Gracias. El pensar se corresponde más con una característica de la mente egoica. Los pensamientos, en cambio, se corresponden más con una característica de la mente verdadera. No estoy diciendo que tu ego siga funcionando por el hecho de que sigas pensando de la misma manera que antes. Estoy a punto de sentar las dos bases principales de esta distinción. La primera es que pensar con o sin el ego constituye un patrón del ser separado y que no te sirve. Te puede parecer que la manera en la que piensas ha mejorado enormemente o solo mínimamente desde que gobernaba el ego. Sin embargo, es el patrón, no el ego, el que sigue contigo. La segunda es que aunque pensar no te sirve, tienes ahora mismo y siempre has tenido pensamientos verdaderos que vienen de tu ser, el ser fundido en unidad. Se trata de pensamientos que no pensaste del mismo modo en que la primera receptora de estas palabras las recibió como pensamientos que ella no pensó. Lo que quiero hacerte ver una vez más es que la unión no se alcanza con un resplandor de luz que viene desde arriba, sino que se va infiltrando silenciosamente en el punto del ser. En los momentos en los que éste baja la guardia, intento ayudarte a que tomes conciencia de la idea y a que te sientas cómodo con ella, de que, liberado de viejos patrones, el ser se irá fundiendo con la unidad, cada vez con mayor frecuencia, hasta que finalmente sostendrás la conciencia crística y vivirás en el mundo como el ser elevado de la forma. Una de las principales ideas que te ayudarán a dejar atrás los patrones del pensar es la idea de que el pensamiento, tal como lo estamos describiendo, es decir, el pensamiento que en realidad no es pensamiento, sino la vía de llegar a conocer el ser fundido en unidad, entra en ti por el lugar de la mente y el corazón unidos en la plenitud del corazón, que se encuentra en el centro de ti, un lugar que no tiene nada que ver con el cuerpo. Que escuches, oigas y respondas puede ser a veces cosa del cuerpo, pero otras veces puede no serlo.
La idea principal a sostener en tu mente y corazón es la de la entrada y la de que lo que proviene de la unidad no necesita acceder a través de los ojos o los oídos de tu cuerpo, ni de ninguno de lo que consideras tus sentidos. Junto con esta idea principal, es esencial que te des cuenta de que esto no es tan extraño ni insólito como te puede parecer, que esta vía de acceso y de entrada ya existe en ti y que ya te has beneficiado de momentos de interacción con el estado de unidad, aunque no hayas sido consciente de ello. Ahora que empiezas a tener una idea más clara acerca de cómo pueden ser los pensamientos que te vienen desde la unidad, sin duda te darás cuenta de esto. Ya has tenido pensamientos de este tipo, pensamientos que te vinieron con una autoridad a la que no estás acostumbrado, pensamientos que sabes sin sombra de duda que son verdaderos o ciertos o correctos. Quizás sean pensamientos sencillos acerca de una situación en la que te encuentras o bien de la situación de otro. O quizás sean profundas inspiraciones acerca de tu ser o de la naturaleza del mundo. En tales momentos puedes haber sentido frustración por no haber podido compartir estos pensamientos o por no haber podido transmitirlos con la autoridad de la verdad, simplemente porque has sabido que son ciertos y porque te has dado cuenta, en cuanto a la verdad ha entrado en tu mente, de que las poquísimas veces en el pasado has estado seguro de algo. Voy a leer otra vez eso, perdonen. En tales momentos puedes haber sentido frustración por no haber podido compartir esos pensamientos o por no haber podido transmitirlos con la autoridad de la verdad, simplemente porque has sabido que son ciertos y porque te has dado cuenta en cuanto a la verdad ha entrado en tu mente de las poquísimas veces en el pasado que has estado seguro de algo. Es posible que te hayas sentido asombrado por esta nueva autoridad, que hayas deseado, más que cualquier otra cosa, que otros se diesen cuenta de que realmente sabías algo, que no se trataba de una de tus opiniones o ideas de siempre que aportabas para debatir, sino algo acerca de lo cual realmente sabías la verdad. Gracias. Es posible que muchos de vosotros también hayáis sentido desvanecerse con el tiempo vuestra seguridad acerca de esa verdad. Quizás se haya debido a tu incapacidad de transmitir esa verdad, a la reacción de otra persona frente a ella o a simples dudas surgidas en tu pensar. Sin embargo, con independencia de este desvanecimiento de tu seguridad, aún llevas en tu interior el momento de la toma de conciencia en el que conocías la verdad sin ninguna duda, sin ninguna incertidumbre. Y quizás empieces a darte cuenta de que es verdad aquello que se ha dicho a lo largo de este curso, que toda duda es una duda acerca de ti mismo. Cuestiona o si lo que tú mismo piensas te lleva a cuestionarte, las dudas surgen con rapidez, simplemente porque no esperas estar seguro de nada y desde luego no esperas estar seguro de cuál es la manera acertada o verdadera de proceder en una situación o respecto a algo que no ha ocurrido todavía, pero de lo que tienes la seguridad de que ocurrirá. Sin embargo, cuando hayas sentido esa seguridad en una ocasión, nunca volverás a estar tan seguro de que no puedes conocer la verdad. Y la frase sin sombra de duda será algo que ya no necesitarás añadir a tu conocimiento de la verdad, porque te darás cuenta de que es redundante. Sin sombra de duda. Saber es saber, saber es tener seguridad. Esto puede parecer disparatado o imposible. Y al darte cuenta de que efectivamente te parece disparatado o imposible,
Podrás llegar a ser más consciente que nunca de que he acertado al decir que tu manera de pensar es demente. ¿Crees que pasar por la vida sin saber nada con seguridad, sin sombra de duda, es estar en tu sano juicio, cuando es justo cuando es justo lo contrario? Lo cuerdo es conocer la verdad, lo demente es no conocerla. Gracias. Algunos habréis atribuido al ser personal o individual el haber llegado a entender esta verdad. Otros habréis reconocido la voz de la autoridad con la que os ha llegado esta verdad como algo distinto de vosotros, de vuestros pensamientos habituales, distinto de vuestro ser habitual. Sin embargo, tanto en un caso como en otro, sabes que tu ser tenía, de alguna manera, algo que ver con este llegar a conocer la verdad, aun cuando no se tratara exactamente del tú del ser personal. Es por esto. Permitirme que os pregunte, ¿se oye mucho el viento? ¿Se oye bien el sonido? Sí se oye bien. Perfecto, gracias. Es por esto que los pensamientos que te vienen de la unidad pueden ser considerados a la vez como tus propios pensamientos y como los pensamientos que surgen de la unión. Qué hermoso, ¿no? La unión no es algo ajeno a ti, como tampoco yo soy ajeno a ti. La unión te incluye a ti, al igual que te incluyen el todo del todo, la totalidad de la completitud, el uno de la unicidad. Somos en la unidad un solo cuerpo. Somos en la consciencia crística un solo Cristo. Somos en la plenitud del corazón un solo corazón y una sola mente. Gracias. Capítulo 13. El compartir y una refinación de tu modo de expresar lo que sabes. No hay ningún riesgo en este tiempo de que conozcas la verdad y después descubras que estabas equivocado. Conoces la diferencia entre tener certeza y no tenerla. Y es mucho más probable que, sobre todo al principio, incurras en el error de descartar lo que sabes en vez de mostrarte firme en proclamarlo. Pero este deseo de proclamar lo que sabes irá creciendo en ti, y aunque no estarás equivocado en cuanto a lo que sabes. Es posible que te cueste entender con exactitud qué es lo que has descubierto, y es posible que te cueste expresar lo que sabes, especialmente conforme lo que sabes se vaya expandiendo más allá del ámbito de la mente y el cuerpo, de la forma y el tiempo. Lo que irás conociendo a través de esta nueva vía de descubrimiento te llegará desde el estado de unidad, desde un estado que compartes con todos al nivel de la conciencia crística. Aunque quizás literalmente no seas susceptible de compartir con aquellos que permanecen en un estado separado, salvo mediante el compartir de quién eres y de quiénes sabes que son los demás. Esta afirmación encierra dos cuestiones de gran importancia, cada una de las cuales exploraremos por separado. La primera es que lo que irás descubriendo, lo que irás conociendo te llegará desde el estado de unidad, que es un estado compartido. Aunque lo que irás conociendo ya te es conocido. Se te presentará, no obstante, como un descubrimiento sorprendente, como un descubrimiento alegre de la identidad del ser, ya conocida aunque largamente olvidada, y de todo aquello que vive junto contigo. Durante un tiempo todavía este conocimiento será sorprendente,
porque irá invirtiendo la locura de tu vida tal como la has conocido hasta ahora. Estas inversiones formarán parte de las primeras revelaciones y parecerán bastante sencillas y gratas cuando tomes conciencia de ellas por primera vez, aunque podrán llegar a parecer bastante complicadas a medida que desarrolles la práctica de vivir con aquello que vas conociendo. A veces podrá parecer que aquello que conoces en un instante, a través del nuevo medio que tienes a tu disposición en el estado de unidad, todavía tiene que ser aprendido de nuevo en la vida diaria. Se trata de un saber que a menudo te llegará en un instante y que en cierto sentido constituye una metáfora humorística de la idea del rayo divino de luz que desciende y confiere la iluminación. Si repasas la Biblia encontrarás muchas historias así y leerás varios relatos de personas que no sabían cómo convivir con lo que llegaron a saber, con lo que se recibió en el rayo de luz desde dentro del estado de unidad. Gracias. Aquello que proviene de la unidad está en unión y por lo tanto está completo. En consecuencia, el saber que te irá llegando te será dado en un estado de completitud. Antes aprendías todo por partes, con detalles y particularidades, aunque eres perfectamente capaz de llegar a conocer en completitud. Y aunque esta es la manera que en realidad es natural, te parecerá tan extraño a veces que te seguirás cegado por la luz de este saber. Te darás cuenta de que conoces algo que antes no conocías en la forma, que es importante e incluso monumental, pero serás capaz de ver este conocimiento, de visualizarlo en el mundo de la separación, de traducirlo al lenguaje del yo separado. Sabrás que ese saber debe ser compartido. Y sin embargo, al principio, no serás plenamente conscientes de que este compartir no es tanto un medio de transmitir a los demás conocimientos importantes, sino que es un medio para que tú puedas llegar a entenderlo. Repito, sabrás que este saber debe ser compartido. Y sin embargo, al principio no serás plenamente consciente de que este compartir no es tanto un medio de transmitir a los demás conocimientos importantes, sino que es un medio para que tú puedas llegar a entenderlo. Aquello que proviene de la unión es un saber que existe en relación. Una vez que has alcanzado el estado en el cual eres capaz de sostener la conciencia crística, esto ya no será un problema, porque vivirás permanentemente en un estado en el que serás consciente de la relación de unidad. Pero mientras no alcances dicho estado, irás entrando y saliendo de estados de conciencia de la relación de unidad. Esto no tiene por qué preocuparte demasiado, ya que no te afectará como lo se afectó a quienes vivieron en el pasado, porque tú estás viviendo en el tiempo de Cristo, un tiempo en el que no se necesitan ni se requieren intermediarios. Por lo tanto, no te corresponde convertirte en un intermediario que intenta ser de puente entre el conocimiento del ser separado y el ser de la unión. Lo que te corresponde hacer es compartir en unión con otros cuya conciencia se encuentra en expansión. Gracias. Se te ha dicho una y otra vez que no estás solo, y esto ha sido para muchos de vosotros uno de los mayores obstáculos a superar, porque vuestro estado de soledad es lo único que habéis conocido. Este estado percibido es sinónimo del ser personal, de la idea de individualidad, de los pensamientos separados y de la idea de que nadie nunca podrá conocerte de verdad.
Pero si te unes con otros que están experimentando la conciencia expandida del tiempo de Cristo, empezarás a ver pruebas de que las cosas ahora son distintas. Si te unes con otros que van conociendo a través del estado de unidad las pruebas que desmienten que esto es así, serán abrumadoras. Empezarás a comprender de verdad que no estás solo ni separado y que incluso el llegar a conocer el estado de unidad es un llegar a conocer compartido, un llegar a conocer en relación. Del mismo modo que se te enseñó que no podías aprender por tu cuenta, ahora te está diciendo quien así lo sabe que tampoco llegarás a conocer el estado de unidad por tu cuenta. Del mismo modo, repito, que se te enseñó que no podías aprender por tu cuenta, ahora te está diciendo quien así lo sabe que tampoco llegarás a conocer el estado de unidad por tu cuenta. Entonces, ¿cómo ibas a pensar que podrías llegar a la expresión plena de aquello que has conocido sin compartirlo en relación? Podrías, sí, llegar a la expresión parcial, pero esa expresión parcial llevará la marca de tu perspectiva, y es por esa razón que la verdad parcial nunca es toda la verdad, y que toda la verdad es la única verdad. Compartir en relación es realmente aquello en lo que consiste el estado de unidad. Es lo que es. Voy a repetir, compartir en relación es realmente aquello en lo que consiste el estado de unidad. Es lo que es. Gracias. Llegamos ahora a la segunda parte de lo que estamos explorando juntos aquí. La idea de que aquello que llegues a conocer, quizás literalmente, no sea susceptible de compartir con aquellos que permanecen en un estado separado, salvo a través del compartir de quién eres y de quiénes sabes que son los demás. Lo único que esto quiere decir es que, aunque es posible que no te sientas capaz de compartir o de expresar todo aquello que te llega desde la unidad, y aunque es posible que no te sientas capaz de compartir o de expresar la autoridad y la verdad que sabes que ello representa, al vivir de acuerdo con aquello que sabes que es verdad, llegarás a formar precisamente las relaciones y la unión que permitirán que la verdad se comparta. La relación o unión, en otras palabras, antecede al compartir de aquello que solo se puede dar y recibir en relación. Este es el motivo por el cual se te dijo específicamente que no evangelizaras ni intentaras convencer. Estos son los actos del ser separado que intenta cumplir las funciones de un intermediario. La relación o la unión es lo que hace que dichas funciones de intermediario sean innecesarias. Al ser quien eres y al ver a los demás como quienes verdaderamente son, creas la relación en la que es posible compartir. Sin relación no hay voluntad ni unión. Sin relación te comportas como un ser separado que intenta comunicar la unión desde el estado de separación. Esto no funciona. Sin embargo, únete con tu hermano y hermana en Cristo y el compartir se hará sin esfuerzo, producirá alegría y será eficaz. Causa y efecto devienen una sola cosa. Medios y fin son lo mismo. Gracias. Yo creo que ahí nos quedamos, sí. Ahí está lo nuevo. Nos sigue dando pistas de que es lo nuevo. Tiene que ver con la relación.
tiene que ver no con el pensar, sino con el pensamiento, o sea, con las ideas. Y permitir que ese pensar, que no pensaste, que vino esa idea, que llamamos esa intuición, me llegó una intuición, me llegó una inspiración, me llegó como, no sé, lo veo así, de esta manera, a no etiquetarlo, a no limitarlo, a meramente permitir que esa idea pase por el proceso de expresión y muchas veces pueda convertirse en la forma a través de la relación, tu compartir con los demás, tu compartir con lo que es, con lo que hay. Estás permitiendo, estás permitiendo que lo nuevo nazca y estás viniendo desde la unidad. Y tú descubres entonces, yo lo puedo decir por experiencia, tú no sabes, tú, como dice ahí, no tienes nada que evangelizar, no tienes nada que explicar, no tienes deseo de estar diciendo por aquí, por acá, por acá. Tú sencillamente lo expresas como sale, con toda la mejor intención y buena voluntad y todo el amor. Y ves cómo se siente y cómo se experimenta en ese compartir. Porque aun cuando aquellos lo toman como sorpresa, porque dices algo completamente diferente a lo que se esperaba, muchas veces hay apertura. ¿Por qué? Porque tú no le estás encajonando, tú estás permitiendo que sea libre y eso está hablando a otro nivel y eso comunica, eso es. Ahí está lo nuevo. Y esa es la invitación que se nos está haciendo. Y por eso estuvimos entonces mirando hoy y él nos estuvo hablando la semana pasada de ese estar observando el pensar, el análisis, las conjeturas, las predicciones, lo que se espera, lo que debe estar saliendo como resultado de, y decir, ok, esa es la forma vieja. Esa fue la forma que los humanos pensamos que se tenían que hacer las cosas para conocer el entorno y poder entender cómo estábamos viviendo. Pero se nos estaba ofreciendo algo mucho, mucho más amplio. Y esas conjeturas, esos análisis, esas formas de pensamiento nos aprisionan porque eliminan todas las posibilidades. Entonces, por eso es que nos está diciendo, estamos hablando de la conciencia, estamos hablando del nuevo pensamiento, el no pensar y permitir el pensamiento. Y de ahí nos vuelve entonces a salir otra vez el tema de relación, porque es el tema desde el comienzo del primer libro. De cómo lo compartes, de cómo lo experimentas, de cómo lo expresas en la unión. Te das cuenta que es sencillo y te das cuenta que a la misma vez es contundente, porque se está desmontando formas de pensamientos, formas de pensar, siguen deshaciendo
y empiezas a sentir esa liviandad. Te sientes ligero, te sientes ligero, ¿sí? Eso es lo que se nos está ofreciendo. En esa dirección va. En esa dirección va lo que es nuevo. Y volvemos a lo mismo. Yo siempre decía, qué paciencia ha tenido nuestro hermano mayor Jesús. Y cómo él habrá dicho, ¿y cómo le hago ver a todos estos ciegos y sordos que están equivocados y que hay otra manera? Entonces empezó primero en cómo estábamos haciendo y ahora nuevamente, ¿de qué manera les hago ver esto que se les está ofreciendo? Y es un agradecimiento inmenso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo sienten? María, María y hermanos, ¿no? Hermanas, yo te escucho y siento que es así como dices, ¿no? Así que no aportaría nada nuevo. Eh, y al mismo tiempo esta alegría de compartir que también resuena aquí, que, que nos dice, para que esto sea, necesito que tomes conciencia de que ya es. Y esto me parece tan hermoso, ¿no? Cómo nos pide que ya se ha unido la mente y corazón, ya ha sido hecho, pero que necesita que, los, que lo sepamos, me viene la palabra que lo cuerpemos, porque en realidad nos está pidiendo que en la forma seamos el ser elevado. Así que, bueno, siento que me lo dice, que me lo recuerda y que me pide que ponga la consciencia. Él está haciendo tanto, de alguna manera, se está haciendo tanto a lo largo del curso, que hoy me pide la conciencia de que está siendo hecho a través de mí. Y entonces, bueno, pues tomo en la honestidad, o sea, si, siendo honestas, ahí se siente diferente. Y, y sin duda está también todo ese hábito de lo viejo. Así que, así como al principio, María, me compartías y vuelvo a la claridad, y me hacías este gesto, ¿no? No sé si se ve, pero me hacías así, ¿verdad? Como este ver, este ser consciente. Eso es un acto de voluntad. Y, y lo renuevo. Y rescato también mucho esto que nos cuentas, María, que nos dice Jesús, en relación. Y nos dice, de nuevo, eh, con tus hermanos y hermanas en Cristo, en ese gozo, en esa alegría. Siempre me maravilla, como cita de nuevo, ¿no? Desde lo amable, desde lo sencillo, desde lo que surge sin esfuerzo. Y es un milagro. Y sí me doy cuenta que hay veces no sabes por qué cuesta tanto, hay veces no sabes por qué cuesta tan poco en relación. Y, y a lo mejor pienso, bueno, me llega la reflexión un poco, me llega quizá deja de luchar cuando cuesta tanto. Vuelve a ti, vuelve a esto que nos marcas, ¿verdad? A ser, al recuerdo de quién eres, al recuerdo de quién es el otro, y no te enzarces más. Y celebra, sin juicio, al mismo tiempo, celebra y únete con aquellos con quien es sencillo, con quien no se lucha, con quien no, Ujú. con quien justamente la certeza se siente. Bueno, Donde ves que ahí. fluye,
donde ves que fluye, Sí, porque sí, ese es sí, ese es como el indicio. Ah, está fluyendo, ok, eso, fluye, ok. eso, eso. Así que bueno, gracias por este fluir, siento que, bueno, que he recibido. Gracias, Gracias. gracias. En ese fluir que comentáis, mientras leíamos yo veía como esa diferencia entre pensar y pensamiento como que nos guían, ¿no? Para distinguir eso de nosotros. Y bueno, veía como un animal, pues de una manera tiene ese instinto que le dice ahora es tiempo de migrar hacia el sur. O la flor no piensa, ahora me abro o no me abro, simplemente llega su momento y se abre, ¿no? Y siguen pues esos rastros, esos llamados internos que les hacen actuar, que les hacen, bueno, que les lleva por la vida y de esa manera, pues aunque la palabra instinto en los seres humanos a veces es como muy, eh, se entiende como muy retrógrada de una manera. Pues entonces yo aquí venía ese pensamiento, tal vez pensamiento, no tengo claro, estaba pensando, eso no lo distingo bien todavía, pues de que en ese instinto que tienen los animales, ahí también me reconozco como ser humana para dejarme fluir, dejarme llevar por esa unión con el ser todo. Y qué bello es el milagro. Y también me venía este recuerdo de la película, no sé si habéis visto alguna vez o si ya he comentado otra vez, el milagro de Anna Sullivan, cuando has dicho de Jesús, cómo fue para él enseñar a los ciegos y sordos que éramos, que somos, y en esa historia de Anna Sullivan, que es una niña sorda y muda, que está totalmente asalvajada porque no tiene manera de interrelacionar con el mundo, de manera que no puede comunicarse, ¿no? Entonces el milagro es el momento en que la institutriz consigue hacerle entender de que sí hay una manera de diálogo, que sí hay una manera de dar y recibir. Y bueno, es una maravilla que todavía a día de hoy pues se me pone la piel así erizada y en ese punto que es así en los sentidos de lo que es ser ciego y sordo, pero llevado a nuestra ceguera y nuestra sordera espiritual de desconocer nuestro ser. De esa manera también como despierta Jesús, como despierta el Cristo en nosotros. Es, es de milagro, gracias. Gracias. Es diferente y es nuevo, no porque es la primera vez que lo escuchemos, sino porque es la primera vez que se nos está diciendo, lo puedes hacer, por ahí puedes ir, es un camino seguro, ve, porque siempre lo que se nos dijo fue lo contrario. No te dejes llevar del corazón, no te dejes llevar de los sentimientos, no te dejes llevar de las intuiciones. Qué idealista eres, todo ese montón. Y ahora no. Ahora te dice, desmonta todo eso. Y haz un espacio
para que esto pueda surgir, generarse. ¿Alguien más quiere compartir o ponemos música? Bueno, voy a parar la grabación y voy a poner un poco de música.